buenas tardes amigos y amigas de la Matriz Cultural de la Matriz Radio 106.1 FM Valparaíso, la Matriz Radio.cl, Facebook e Instagram de la Matriz Radio. Estamos desde Vía Alemana, ¿no? En Valparaíso, y hoy estamos con nuestro invitado, Luis Fernando Bautista, artista visual, ¿no? Y también curador desde el Tolima, Colombia. ¿Cómo está Luis Fernando? Bien, Cristian, bien afortunadamente acá con un calorcito rico en el Calorcito, ¿no? departamento del Tolima. Sí, Comentamos delante, sí, ¿no? Lo del clima, ¿no? El calor. sí, 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 un calor delicioso acá. Sí. ¿Cuál Sí. es la máxima de temperatura ahí? Acá donde estamos, sí es más o menos 20 grados centígrados, 23, 24 grados cuando hace calorcito. Ya. Sí. Y la época de verano, ¿eso pasa, no? No, acá es continuo, digamos, el invierno acá es cuando cae mucha agua que regularmente puede ser en diciembre, Ya, más o menos como finalizando, pero es que cae agua y digamos la temperatura puede bajar 2 3 grados y no más. O sea, ya, podemos llegar hasta 18 grados, pero como máximo, ¿no? ya. Para nosotros eso acá es un poco frío, mientras que para ustedes me imagino que es calor. Sí. eh, No, claro, acá, verano, las temperaturas, claro, 33 grados, 34 grados, como eso, ¿no? En algunas zonas hay que le son sí, 37, 38, pero las mínimas también son bajas, ¿no? 2 grados, -2, -3, sí, por ahí. claro. Luis, cuéntanos un poquito de ti, desde tu labor como artista visual y también como curador, dónde te desempeñas, ¿no? ¿Cuál es tu gestión? Bueno, Cristian, pues yo trabajo en un lugar que se llama el Museo de Arte del Tolima. Eh, Llevo aproximadamente como 15 años trabajando en el museo, más o menos desde el 2010. Entro como formador de dibujo y pintura ahí y pues con el transcurrir del tiempo, pues comencé a trabajar en el área de curaduría y museografía. Ya llevo más o menos como curador y como museógrafo del museo 6, 7 años aproximadamente eh, en esta labor. Y pues aparte de la curaduría y la museografía, me dedico también a, pues, a ser artista y a pensar un poco y a reflexionar sobre el arte también, ya que he tenido la posibilidad de estudiar una maestría que me permite o está direccionado como hacia eso, ¿no? Pensar y- y reflexionar sobre cuestiones estéticas, simbólicas, en todo lo que es el mundo del arte. Oye, Luis Fernando, ¿cómo fue este paso de la formación, ¿cierto?, a la actuatoría? Es decir, ¿fue fácil, fue cómodo, se extraña la formación? ¿Cómo te... Sí, pues inicialmente pues yo estudié artes plásticas y visuales en la universidad de acá de la ciudad. Pues esta carrera permite como o tiene como distintas líneas eh, el programa. Pues está la creativa, ¿no? La creación de obra, ¿Ya? también la investigación, o sea, le dan indicios a uno sobre historia del arte, cómo poder escribir, pero también está el área de curaduría, ¿no? Curaduría, museología. Entonces, pues ahí hice como los primeros ensayos sobre el quehacer curatorial. Pero pues yo estaba estudiando y a la vez como trabajando en el museo, entonces eso me permitió como ir aprendiendo, pero a la vez como ir Ya, practicando o claro, poder ver o intuir un poco sobre lo que es la curaduría, ¿no? claro, El poder ver cómo se diseña y se plantea todas las cuestiones simbólicas, pero también escénicas en este caso. Y pues poco a poco me fui adentrando, o ya. sea, adentrando de manera práctica, pero también como ir estudiando, ir trabajando un poco sobre ello. Qué bien. Igual hay
un punto también de formación, ¿no? Dentro de esta instancia de la curatoría, ¿no? Dentro del contexto también de cómo se lleva, ¿no? La presentación Sí, al público, al espectador, ¿no? sí, pues digamos acá en el contexto colombiano, la curaduría en los museos específicamente siempre ha sido como de manera empírica, por decirlo así, ¿no? O sea, práctica, Ya. que es lo que genera como la formación. Hasta hace poco, digamos, 5 o 6 años, es que surge el posgrado de curaduría y de museología y comienzan a pensarse como un poco más de manera profesional Ujú. este quehacer, ¿no? Claro, Pero dentro de esa misma formación empírica también la posibilidad del museo de poder contar con el ministerio para que llevaran formadores respecto a ello y comenzaran a, a que los museos tuvieran esa formación con todos estos curadores que eran de manera como empírica, ¿no? claro, Que intuitiva, claro. que era sobre el movimiento y el pensar sobre las propias colecciones y dinamizarlas. Claro, Entonces claro, cada vez se ha ido formalizando un poco más claro. esta idea de curaduría. Claro, claro, por eso te consultaba aquello, ¿no? Oye, dentro del contexto, bueno, está el Museo del Arte del Tolima, ¿no? Son espacios de salas temporales, ¿no? El trabajo que se hay, ¿hay alguna sala que tenga alguna colección en específico dentro del museo? Sí, pues hubo un tiempo que tuvo una sala permanente, o sea, duró como 2, 3 años la Ya, exposición, se cambiaba la curaduría, se hacía otra exposición con las colecciones, pero últimamente lo que decidimos fue que no fueran permanentes, sino rotativas también las mismas piezas de las colecciones, como para poder tener la posibilidad de construir otras narrativas con las mismas piezas y que no claro, quedaran tan fijas y que tuvieran esa socialización de la propia colección, ya que es muy amplia. O sea, podemos hablar de 1000 piezas que van desde lo precolombino hasta lo contemporáneo, ¿no? ya, Entonces, en ese mundo de posibilidades, fijar una sola exposición en una sala, pues requiere de que la colección quede muy quieta, ¿no? claro. Quede muy fija y que no sea tan rotativa. Por eso decidimos que la colección también fuera temporal y no fueran fijas como regularmente se hacen en los museos. Claro, lo que tenía que ver con el contexto de museología antigua, ¿no? Del concepto del concepto del museo en cuanto a las colecciones y todo eso, ¿no? Y claro, Sí, correcto. ahora es mucho más dinámico, Sí, ¿no? Permite sí, mucho más más dinámico, de sí. obra y todo. Y que se vuelve muy rico, ¿no? Porque Sí, pues uno puede hacer curadurías como históricas, claro, pero también unas curadurías que es como más de autor, ¿no? De claro. poder revisar los diálogos que generan en distintas piezas. Hace poco hice una curaduría que se llamaba Cultura iconográfica y eran piezas precolombinas, ¿no? O sea, cómo la imagen realmente nos ha formado también como humanos, ¿no? Y cómo ha sido incisivo esa construcción de imagen eh, que uno la elabora, pero que también se devuelve a sí mismo y lo reconfigura uno, ¿no? Bueno, y eso también Entonces, tiene otro pie también con el público, con el espectador, ¿no? Que el público dice, ya fui al museo, para qué voy a volver, ¿no? Debe ser lo correcto. mismo, ¿no? Es como, oh, hay algo Sí, nuevo, hay algo, se presentan sí, nuevas obras. sí, claro. Yo considero que una de las cuestiones que cambia realmente la estancia de un lugar es la misma sociedad, ¿no? La misma sociedad es la que cambia todos todas las fijaciones que el mismo humano construye, ¿no? Podemos hablar de género, cómo la misma sociedad comienza a empujar y a poder volver a ser visibles o a ser visibles más bien cuerpos que están por fuera de lo que nosotros mismos construimos y así mismo le sucede al museo, ¿no? Claro, El museo es una institución que tiene unos parámetros,
pero que en la medida que va pasando el tiempo, pues la misma sociedad va comenzando a construir esa idea de institución y esa idea de museo, ¿no? Va a comenzar porque pues se exige también, ¿no? El hecho del contacto y la retroalimentación con el público, que es la nueva idea museológica, ¿no? Que el público no sea solamente el espectador, sino que haga parte de toda esta narrativa y esta construcción simbólica que se da dentro del museo. Interesante, Luis Fernando. Amigo mío, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio 106.fm en Valparaíso, la Matriz Radio.cl, Facebook, e Instagram de la Matriz Radio. Estamos conversando con Luis Fernando Bautista. Luis Fernando, vamos a hacer una pausa y volvemos y seguimos conversando, ¿ya? Amigos míos, no se vayan y seguimos conversando con Luis Fernando y ahora en su labor más como artista, ¿no? Y ahí un poco conocer sobre su obra. No se vayan. Amigo mío, estamos de regreso a la matriz cultural, 106.1 FM en Valparaíso. Estamos conversando con Luis Fernando. Luis Fernando, cuéntanos un poquito ahora, bueno, nos contaste tu formación académica, ¿no? Cuando estudias artes plásticas. ¿Cuándo se inicia este proceso de creación, ¿no? ¿Es previo al estudio, es posterior o es durante el proceso de formación? Bueno, pues Cristian, siempre estuvo la inquietud de crear y eso tiene una incidencia desde la niñez. Yo creo que ahí es donde uno como que se forma para su posterior vida, que es como la adultez, ¿no? Algunos deciden como hacerle caso a ello, otros deciden como abandonarlo de alguna manera. En mi caso, yo decidí hacerle caso a todo lo que pues fue mi infancia. Yo tuve la posibilidad de vivir en una finca donde no había televisor, no había, entonces
todos los juegos que yo tenía y todo lo que necesitaba como para distraerme era a través de la imaginación, ¿no? Inventar los juegos, inventar los muñecos. Entonces, de alguna manera eso incidió en mi vida eh, como un afecto por la creación, ¿no? Por el hecho de tratar de explorar a través de la imaginación. Y para mí creo que eso fue fundamental en mi vida y marcó un punto de inflexión importantísimo. No sabía sobre la existencia de una carrera que llamaba artes. Entonces decido entrar a la universidad a estudiar algo que llama dibujo arquitectónico, ¿Ya? pensando que iba a haber nociones de dibujo, pero pues estaba mucho más ligado a la arquitectura. Claro, Fue un estrellón bastante fuerte. Decido retirarme y pues ahí entré de lleno al mundo artístico porque conocí un artista local que me llevó de la mano durante 8 años en una academia, trabajando todos los días, mañana, tarde y noche, de domingo a domingo. Y lo que hizo fue como impregnarme esa cuestión seria del quehacer artístico, ¿no? claro. De alguna manera se podría llamar la profesionalización, que a veces no me gusta tanto esa palabra, pero que sí tiene toda una seriedad por la construcción de imagen, la Claro. reflexión a través de ella, ¿no? No, y Y además que una base. posteriormente pues entró a la universidad, ¿no? Ya. Pero hice todo ese camino antes como para después entrar a la universidad. ¿Qué edad tenías más o menos? Más o menos? Cuando yo entré con mi maestro, que duré 8 años con él, que pues, a lo último fui a vivir a su casa, ¿no? Eh, Tenía por ahí más o menos 17, 18 años Joven, y, y joven. duré 8 años al lado de él y pues después entré a la universidad. Oye, Luis Fernando, y dentro de este contexto, ¿no? Siempre uno a esa edad, ¿no? Tiene como ciertos referentes, ¿no? De artista, de imagen, ¿no? Sí, Como preestablecida, lo justo, ¿no? Es decir, ¿cuál era tu artista más o menos como referente, ¿no? sí. Y qué movimiento o estilo era lo que un poco te tentaba. Bueno, pues yo entré con la fascinación del realismo, o Ya. sea, la pintura figurativa realista, ¿no? Ese era mi deleite, esa era mi finalidad. Los referentes fueron cambiando en la medida del tiempo y en la medida que iba comprendiendo eh, más allá de la realización de una imagen, ¿no? Eh, que ese referente fuera muy cercano a lo que uno llama realidad, ¿no? Y fueron cambiando, digamos, hay artistas como Gustav Klimt que en una ocasión me deslumbró, me maravilló, después de estar trabajando 15, perdón, 6 años, 4 años en la pintura. Fue un artista que me maravilló, un artista austriaco Ujú. junto con Egon Schill, ¿no? La línea, pero también fue pasando, ¿no? Luis Caballero, un artista colombiano también, por su construcción del cuerpo casi que abstracto, pero que es una tensión entre lo erótico y entre la violencia. Eh, Algunos se han ido dejando atrás porque ya no me gustan. Por eso ¿Como quién? digo que Claro. el arte ¿A siempre quién dejamos atrás? es una cuestión del tiempo también, ¿no? Claro, Del del tiempo y momento. del espacio Claro. y del momento, porque uno en la medida que va pasando unos tiempos, unos artistas se reafirman y otros van quedando en el olvido, ya que no les encuentra como un sentido para lo que busca en sí mismo, ¿no? Y así sucesivamente. Tanto artistas colombianos, una vez eh, me maravillé con los artistas de la Bachué, que se les llaman acá, que es toda esa influencia mexicana del nacionalismo, ¿no? Ah, ya. De representar la región. Yo creo que aún todavía tengo de ello porque toda mi creación actual
tiene que ver con el territorio, pero no con la reivindicación Ya, indigenista o romántica de esa idea, ¿no? De lo que hubo atrás, sino pues mucho más a lo que hay ahora, ¿no? El territorio que es una mezcla, es una amalgama de cualquier cantidad de cosas, pero que sigue estando presente en esa idea, ¿no? Hasta de Gabriel García Márquez con su realismo mágico, Macondo y Macondo. todo esto, sí, todo este cuento también, hay algo de alguna manera ahí. O sea, siempre es un cúmulo de cosas, ¿no? Muchas cosas que están ahí, pues ahora que lo pienso. Sí. Oye, ¿en qué estás ahora, no? ¿Estás preparando una muestra? ¿Se viene alguna muestra individual este 2025? Sí, Cristian, pues llevo mucho tiempo sin hacer una exposición individual, digamos, acá en mi región. No sé por qué, o sea, siempre he prolongado eso porque me gusta como pensarlo muy bien y meditarlo muy bien antes como de lanzarme al ruedo porque es una exposición lo que uno hace realmente, ¿no? Entonces, este año ya decidí volverlo realidad. Primero voy a exponer en una ciudad muy cercana a la de aquí donde estoy y después la traigo acá, acá al territorio, ¿no? Bien. Sí, esa es la idea. Estos trabajos que va a presentar, ¿a qué corresponden? ¿A qué serie, no? ¿Son series distintas? ¿Está dentro de este realismo algunas obras o otros más conceptuales? ¿Cuál es el contexto? Sí, bueno, digamos, tiene algo de conceptual. Hay dos series, o sea, se va a dividir en dos series. La exposición se va a llamar Cuestiones cotidianas, porque tiene que ver con la cotidianidad de Colombia como en dos vertientes, ¿no? Eh, Uno son las palabras y las cosas, ¿Ya? que lo veníamos hablando hace un momento, que tiene que ver con la transfiguración del lenguaje en cada territorio, ¿no? Hablamos de que Latinoamérica es muy dado a jugar con el lenguaje y a resignificarlo. Entonces las palabras y las cosas tienen que ver un poco con eso, ¿no? Cómo los colombianos usamos el lenguaje del español, lo reconfiguramos y comenzamos a darle otro tipo de sentido. Entonces lo que yo hago muchas veces es buscar una palabra que es resignificada por el colombiano y pues particularmente esa resignificación puede aludir a una imagen, ¿no? A una imagen que se da en Colombia. Yo le ponía el ejemplo Eso te de preguntar algún ejemplo. corrientazo. Ya, Sí, esto es un corrientazo, que en Colombia un corrientazo es una comida popular que se da en un restaurante popular, ¿no? Uno tiene la posibilidad de ir a comprar esa comida y esa comida se le llama corrientazo. Acá puede ser unos frijoles con carne molida, arroz, algo que se llama tajadas fritas, que es como un plátano maduro eh, eh, sofreído en aceite, ¿no? Entonces, eso es un corrientazo, el pero el correntazo corrientazo, porque es un golpe de comida, por eso sí, el golpe. es un golpe de comida que regularmente es lo que se consume acá al mediodía, ¿no? Ya, Lo que llamamos como almuerzo. ya. Eh, Eso sería como un corrientazo. Uno lo puede ir a comprar en cualquier restaurante cercano a la casa porque hay muchos tipos de restaurantes con muchos tipos de precios, ¿no? Esta comida del corrientazo es un precio súper asequible. Es como para pues cualquier persona realmente, ¿no? Eh, y tiene como esa denominación. Entonces lo que yo hago es pintar esa comida y pues hago una afirmación de que eso es un corrientazo, ¿no? Es el Eh, correntazo. entonces, entonces está la imagen del corrientazo, ¿no? De la comida, pero también está el título que hace parte de la obra. Y ahí la significación comienza a oscilar, ¿no? Entre una descarga eléctrica, que existe esa posibilidad, pero también en la comida que fue rebautizada por el lenguaje popular, ¿no? Porque para que se dé eso es llegar a un acuerdo de alguna manera, ¿no?
Claro. O sea, todos los colombianos en algún momento nos pusimos de acuerdo para que ese tipo de comida se llamara así, ¿no? Entonces, ese acuerdo, pues es la resignificación de la misma aula del español, ¿no? De la misma palabra. Oye, Sí. esta serie, ¿cuántas obras la contienen? ¿Cuántas contienen? ¿Qué cantidad? Mm, bueno, son distintos tamaños en gran formato, digamos, gran formato, estoy hablando de más o menos de un 80 por unos 50, son 8 pinturas y en pequeño formato más o menos son como 25 Ya. pinturas. Sí, Pequeño sí, formato, sí. estamos hablando de 20, 30. Sí, más o menos 20-30 como un tamaño carta, lo que llamamos acá, que es muy, muy pequeño, sí, ¿Y esto, sí, sí. y esto va a ser ahora en Pereira? ¿Comentaba así en...? En Pereira, sí, una universidad que tiene unos espacios expositivos y ahí existe pues, la posibilidad de exponer. Entré en contacto con ellos y pues de ahí surge la idea de, de exponer allá. Ah, bueno, pues esa exposición tiene otra serie Ujú. que se llama Paisajes Domésticos. Esta serie también trata del objeto, ¿no? Pero es el objeto que se trae, es comprado de afuera y es llevado al interior del hogar, ¿no? Ya, Eso tiene todo un contexto de significación también, porque pues una vez uno compra el objeto, toca como el territorio del consumo, ¿no? De la idea de consumir ese objeto con un uso práctico, una cuchilla de afeitar de pronto, bueno, si tienen la posibilidad de observar, perdón, sí, sí. digamos, esta es una pintura muy chiquitica, ¿no? Que Ya, son como unos aretes, ¿no? Que tienen un uso decorativo de indumentaria, ¿no? De adornar el cuerpo, pero pues que eso viene de afuera, ¿cierto? Entonces el paisaje eh, puede hablar de muchas cuestiones, de cuestiones individuales también, pero de uso colectivo, ¿no? claro. Puede ser también el mismo alimento que está súper empacado y que es traído acá y que en algún momento desaparece. Esta serie, correcto, ese Ahí, justamente es- estoy viendo acá, ¿no? Estoy mostrando la... sí, esa serie está conformada por fotografía. Esto es lo que está, aparece ahí, Ujú, es pintura, ujú, fotografía, video y también objetos usados que yo los recopilo y los pongo a dialogar entre sí, claro, ¿no? Esta obra funciona no de manera individual, sino colectiva. O ya, sea, porque de manera colectiva es como se construye el paisaje realmente, ¿no? claro. Es como se puede observar esa misma imagen, ¿no? Ese paisaje, esa particularidades que forman toda una unidad y una cuestión eh, simbólica dentro del hogar, ¿no? Claro. Amigo mío, estamos en el 106.1 FM en Valparaíso, la materradio.cl, Facebook e Instagram de la Mater Radio. Estamos conversando con Luis Fernando Bautista. Estamos revisando recién tu Instagram, ¿no? Y tu obra en cuanto a esta segunda serie. ¿Esa serie cuántas obras contiene? ¿La misma cantidad de Bueno, la obra? esa obra sí está en construcción todavía, ¿no? Ya. Ok, Porque cada vez se puede ir ampliando más y pues todavía para mí no se ha agotado. O sea, y ese tiene eh, unos formatos variados, ¿no? Pueden ser un 170, pero como lo ven, pueden ser también imágenes muy pequeñitas, casi que la escala es 1 a 1, la imagen que yo represento, porque me agrada también esa idea de que se vea muy parecido a lo que uno tiene como a la mano, ¿no? El medicamento,
la presto barba, la cuchilla de afeitar, como le llamamos acá, Claro. pero incluso hay una imagen que es esta, perdón, ¿Vale? que es parte de esa misma serie, que es eh, un recipiente donde se cocina, ¿no? Ah, ya. Que pues es apropiada, ¿no? Y casi que están los vestigios todavía, Claro. las rayaduras, o sea, eso se vuelve un paisaje porque Claro. en el uso y en el tiempo de uso de esa misma materia, el mismo hombre le va comenzando a dejar una huella, una impronta, y eso tiene una cantidad de significados y simbólicos, ¿no? El hecho de que ya no tenga El mango. el manguito donde uno Claro. lo toma, ¿no? Toda esa cantidad de simbolismo que uno le imprime Eso a ya no la es. propia, ya, exacto, sí. Entonces, la serie por eso me gusta que sea variado en ese sentido en cuanto a la materia, ¿no? Puede ser la misma materia, porque representar para mí esto pictóricamente es como quitarle realmente su propia posibilidad simbólica, ¿no? Entonces, la decisión, eh, si es representado, si a través de la pintura o a través de la fotografía o a través del traslado del mismo objeto, pues depende mucho del, del llamado mismo que me hago a mí para poder Y ahí construir cambiamos la también la imagen. forma, ahí cambiamos la forma de pintar, ¿no? También, ¿no? Es decir, ya no es el mismo recurso, no es el óleo, no es Sí, el, sí, ¿cierto? Ya es sí, correcto. la mancha, la pintura viene a ser ya de otra forma, ¿no? De otra forma, sí. En este caso Es ahí la pintura grasa, finalmente, pintura, correcto, ¿no? Cristian. Cambia, cambia el O sea, medio. es dibujo, es pintura, pero no, o sea, se hace de manera inconsciente, ¿no? El que cocina realmente le va generando esa impronta. O sea, si incluso yo le paso una tinta de eso y paso un papel sobre ella como Claro, tipo grabado, claro, le va a dar toda esa huella que claro. nosotros mismos le hicimos, Hay, toda hay, esa carga pictórica. claro, hay un artista chileno, ¿no? Que ya falleció, que es Nemesio Antunes, que fue, en sus tiempos fue director del Museo Nacional, ¿cierto? De Santiago. Y él plantea, él era grabador, escribió el Taller 99 en Santiago, grabado, fue un gran impulsor del grabado. Estuvo con Hayter en Europa y todo. Y él finalmente después dice, todo es pintura, hasta el grabado es pintura, ¿no? Uno no pinta con Sí, pincel, claro. pinta con rodillo, ¿no? Pero viene siendo pintura igual. Entonces, un poco para desmitificar, ¿no? Esta como especialidad, grabado, pintura, ¿no? Esto sí es Mm, pintura, esto no es pintura, esto es grabado. Él decía, no, todo es pintura, ¿no? Y en este caso está esta coincidencia, ¿no? Que estos objetos que ya están tienen cierta huella, cierto rasgo, ¿no? Que también puede ser mm, dibujo, ¿no? La huella, puede ser la mancha, ¿no? También puede ser pintura. correcto. Ujú. Es el vestigio, el rastro también. Pues eso de alguna manera fue lo que logró, o bueno, no sé si antes, o sea, desde atrás, posibilitó como el arte contemporáneo de algún modo, ¿no? Ujú. Es ampliar como esa frontera, Claro, y se volvió más rico en ese sentido, ¿no? claro, El dibujo, el grabado, la misma pintura, se ampliaron sus posibilidades y pues para mí eso ha sido muy significativo porque anteriormente yo era muy reacio a ciertas cuestiones contemporáneas, pero cuando abrí las posibilidades me di cuenta de también de muchas cuestiones que la misma pintura tiene y que yo de alguna manera estaba cegado frente a ello, ¿no? Eso incluso me ha llevado a escribir sobre la pintura, y a pensar y a reflexionar sobre qué es la pintura realmente, cuáles son sus límites, ¿no? Cuál es su lugar de enunciación y por qué sigue existiendo la pintura, de manera contemporánea, ¿no? Y pues eso conllevó a escribir un texto reflexivo más o menos como de 15 páginas, sobre lo que es la pintura, ¿no? O sea, sobre pensar la pintura en sí misma, ¿no? O sea, quitarle todos esos lugares que le ha dado la historia, ¿no?
pintura renacentista, pintura impresionista, cuando le quitamos todas esas designaciones que ha hecho de alguna manera la historia, Son de momento, además, ¿no? qué quedaría de la pintura, ¿no? ¿Qué Eso, quedaría? Que es la misma pintura cuando le quitamos todos esos velos que le colocamos, ¿no? ¿Qué queda de ella? ¿Qué nos puede decir esa misma practicidad matérica que nos sirve como para construir imágenes y poder decir de muchas cosas, ¿no? es como, No llegué a no llegué a una respuesta clara, es pero como sí una me primera importó mancha, ¿no? muchísimo. Es como una Sí, primera claro. mancha en las manos, Y las cadenas, en la ropa. pues sí, digamos, lo que me llevó a pensar realmente y a reflexionar sobre esta misma pregunta es que la pintura no es, no es el mismo hecho de aplicar pigmentos sobre un espacio, ¿no? La pintura va muchísimo más allá de ello y que es un tiempo demasiado prolongado que que me afecta como ser humano y que me da una manera de ver el mundo totalmente diferente. O sea, la pintura no está solamente en la acción de ejecutar sobre una superficie, sino cómo esto también me ha impreso a mí como ser a la hora de mirar, ¿no? O sea, un fotógrafo no mira igual que un pintor o que un grabador, porque toda esa manipulación de la materia a través del tiempo me da una posibilidad distinta de mirar y por eso es que pervive y por eso es que sigue existiendo, porque esa mirada eh, es propia y es totalmente válida a la hora de construir una imagen, ¿no? O sea, la pintura es desde el mismo momento en que usted decide ser pintor hasta su actualidad, ¿no? O sea, es todo ese tiempo, toda esa construcción que usted lleva y que lo afecta como un ser corpóreo, ¿no? Un ser que razona, que ve, que siente, o sea, es una cantidad de cosas que dicen y que hablan por sí mismo. Claro. Sí, Ahí estaba sí, pensando también un momento, ¿no? También, esto también de ya la pintura en el cuerpo, ¿no? Los tatuajes, dibujo, ¿no? El cuerpo también como soporte de ahí, ¿no? Como pictórico, ¿no? Como huella, como historia. sí, claro, por supuesto, ¿no? Y lo que Itinerante, ¿no? decía Cris, Acá en Chile, bueno, hay sí, dentro de todos los pueblos, ¿cierto? Originarios, están en la zona sur, en la Patagonia, ¿no? Están los Selknam, que se habitan el cuerpo completamente, ¿no? Y para sus rituales. Desde ahí, ¿no? Ya el sí, cuerpo como claro. soporte del color. Hasta escultóricos, ¿no? Porque muchas culturas transformaron su corporalidad, o sea, la modelaron, ¿no? Claro, Colocándose tablas, modificándose, colocándose extensiones, que modificar. O sea, todo eso tiene una plasticidad también que tiene que ver con la manipulación con la materia, ¿no? así es. Con el hecho de transformarla, Y de esta agredir. necesidad también de expresión, ¿no? Que es sumamente humana, ¿no? De mostrar, de hacer huella. Amigo mío, estamos en el 106.1 FM en Valparaíso, la radio.cl, estamos conversando con Luis Fernando Bautista. Luis Fernando, estamos llegando al final del programa. Te quiero agradecer el tiempo, ¿no? El momento de poder conversar y poder compartir sobre tu trabajo, tanto a nivel de curatoría en el Museo del Tolima como eh, tu obra como artista, ¿no? Así que esperamos pronto quizás poder ver tu trabajo en Chile. Sería bastante interesante conocer tu obra personalmente también. Así que todo el éxito para agosto la muestra, ¿no? Para gusto, sí, para gusto. Súper bien. ¿Algo que haya quedado dando vuelta que quisieras agregar, Luis? No, 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 pues agradecerle realmente, Cristian, estos espacios maravillosos para poder conversar y para eh, poder llevar la voz a otros lugares, que me parece que es importantísimo, ¿no? No, y de paso agradecer a Eliana, ¿no? Este vínculo también que nos ha permitido un poco irnos conociendo, ir sabiendo de la obra del otro, ¿no? Y el trabajo. También aprovechar de saludar a Diego Gómez, ¿no? Que de Venadillo, así que un gran abrazo desde acá. Amigo mío, Claro que sí.
Amigo Un mío, saludo muy especial para Eliana. sí, pues, para Elena. Amigo mío, está cerrando el programa. Luis, un gran abrazo, estamos en contacto, así que todo el éxito en los próximos trabajos. Gracias, Cristian, muy amable.